La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Entonces, para que sea investigación es un conjunto de procesos, son pasos ya establecidos que no nos podemos brincar, que no nos debemos de saltar, sino llevarlo tal cual. Está el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto. El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, ¿no? ¿Cuánto? Como su nombre lo dice, ¿cuánto? ¿Cuánto voy a ver? ¿Cuánto voy a probar? Voy a recolectar datos y aquí voy a usar mucho estadística para buscar la media, la moda, los promedios, todo eso, ese es el enfoque cuantitativo. Acá yo voy a poner, bueno, si pasa esto, se repite este comportamiento para probar teorías, para ver, bueno, si los niños no han accedido a la lectoescritura y si yo empiezo a trabajar con ellos método troncoso, ¿qué porcentaje son en 2 meses o no, 2 meses, muy poquito, en 4 meses? ¿Cuántos van a ser alfabéticos? ¿Cuántos van a ser silábicos? ¿Cuántos van a ser presilábicos o prealfabéticos? Voy a medir y probar teorías si me funciona o no me funciona este método, ¿no? Y así con diferentes teorías para ver si yo aplico algo, si encuentro cambios para probar alguna teoría. Si yo aplico, por ejemplo, si hablamos de Vygotsky, zona de desarrollo próximo, donde nos habla mucho de aprendemos de los demás y con los demás. Ahorita que estuvo, por ejemplo, pandemia, que estaban solos, ¿cuántos avanzaron? ¿Qué habilidades tengo que trabajar más? ¿No? Porque obviamente ahorita nos va a costar trabajar en equipo, porque fueron 2 años, casi 2 años, que están separados. Por eso acá nosotros, estaba yo revisando mis notas de cuatrimestres pasados, el trabajo final lo hacía yo en equipos. Ahorita hacer equipos va a costar más trabajo, o sea, porque creo que así genera estrés tanto para ustedes como para mí y si yo las junto y si hay riesgo y mejor cada quien también ponerse de acuerdo en el trabajo, pues es un poco más complicado, pero puedo ver, cómo ha afectado el aprendizaje estando en solitario, que se ha alcanzado, ¿no? Poniendo, por ejemplo, las maestras de grupo que tienen la experiencia de varios ciclos escolares, cómo vemos estas generaciones, qué es lo que está pasando. Entonces es el cuantitativo. Es un conjunto de procesos secuencial y riguroso, parte de una idea que una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables, se desarrolla un plan para probarlas, que es el diseño. Acá es como la investigación pura, ¿no? Nos habla paso a paso todo lo que tenemos que ir haciendo, que son secuenciales, no puedo saltarme, no puedo hablar de objetivos si yo no, de marco teórico si yo no tengo mi hipótesis, o no puedo hablar de mis objetivos y ya después brincarme a variables sin hacer la hipótesis, ¿no? Todo es paso a paso. Acá, cuando se hace una tesis, que es como una investigación, yo les digo, donde yo me tardo más, el trabajo cuando trabajaba tesis, es muy pesado, ya no lo he hecho, es en el título. Bueno, el título, ¿por qué te tarda tanto revisando un título? Porque ahí determinas. Porque luego me dicen, es que quiero analizar los problemas de lenguaje. ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Qué edad? O sea, desde ahí, desde el título, no puedes decir, no, pues yo quiero trabajar esto. No, tienes que ahí determinar. Alguna vez alguien me decía, revisé una tesis
Y nos confundimos, que me hablaba de educación indígena, de cómo estaba la educación indígena en el país. Y cuando empiezo a revisar su marco teórico, me hablaba de la conquista y de cuando llegaron los españoles a hablar y a la colonización. Decían, no, pues eso no es educación indígena. La educación indígena es diferente, entonces no, por eso debo de determinar muy bien mi título, mis objetivos, para ver hasta dónde va a ser mi alcance. Porque lo puedo dejar tan amplio que no lo voy que necesitaría yo años de investigación. Entonces, en mi título de tesis, ahí tengo que determinar dónde, cómo, cuándo, con quién, por qué, para qué. Ahí, para no hacerlo tan amplio o tan pequeño. Entonces, por eso es donde yo me tardo más en el título. Se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas con métodos estadísticos, lo que le decía media, moda, promedio, etc. Se establece una serie de conclusiones respecto de la hipótesis, ¿no? Ya tengo mi hipótesis, va a pasar esto, y yo tengo mis conclusiones de acuerdo a esto. Características cuantitativo en 10 fases. Secuencial está la idea, el planteamiento del problema, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, visualización del alcance del estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables, desarrollo del diseño de investigación, definición y selección de la muestra, recolección de datos, análisis de los datos, elaboración del reporte de resultados. Así se ve tan bonito y tan cortito, pero cada paso lleva un proceso en su tiempo. Enfoque cualitativo. Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Se le conoce también como naturalista fenomenológico, interpretativo o etnográfico, donde voy a describir. En él existen diversos marcos interpretativos como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, el feminismo, la fenomenología, la psicología de los constructos personales, la teoría crítica, utilizados para efectuar estudios, ¿no? Si ustedes ven, es mucho de todo lo que hay a mi alrededor. Yo describo qué hay, cuál hay, ¿no? O sea, cualitativo, cuál hay, qué existe, cómo son las interacciones. Acá tengo mi idea, pongo todo. Este es circular y no sigue secuencia rigurosa como el anterior, el cuantitativo. El cualitativo nos habla de idea, planteamiento del problema, inmersión inicial en el campo, concepción del diseño de estudio, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, recolección de datos, análisis de los datos, interpretación de resultados, elaboración del reporte de resultados. Aquí yo puedo decir, a ver, ¿por qué en Cuba la mayoría de las personas tienen 2 licenciaturas? ¿Por qué están trabajando que ellos pueden acceder a esta parte? También yo puedo hablar por qué niños en CONAFE pueden avanzar más que niños de educación indígena. O por qué niños de educación indígena tienen mejores resultados que los niños de la ciudad. Ahí me voy puedo pensar, a ver, ¿qué hace un maestro rural? ¿Quién llega a las comunidades, a la educación indígena? Pues maestros que acaban de dar su plaza, con toda la energía y toda la pila del mundo, y que como no son de ahí, pues están todo el día en la escuela. Entonces todo el día están trabajando con los niños. Y eso puede ser el plus que hace que avance. Otra, los niños de comunidades saben que su única manera de salir es estudiando. Y le echan ganas o le echan ganas para salir, ¿no?
estamos hablando de que somos un país eh, con un alto índice de migración, ¿no? Y se van a Estados Unidos a trabajar en mano de obra barata y pesada. Barata a comparación de allá, obviamente cuando se hace la conversión, pues ya no es tan barato, ¿no? Todo lo que ganan acá, pero el nivel de vida ya pues es más caro que el de acá. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Y a mí me tocó ver cuando yo trabajé en la Mixteca Poblana, en Tulcingo de Valle, que ya está muy pegado con los límites es Puebla, pero son los límites con Guerrero. Es Tulcingo y Chiautla de Tapia, que son los límites con Morelos. Mi zona abarcaba los límites con Oaxaca, con Guerrero y con Morelos. Toda esa zona. Yo trabajo cuando me dieron mi plaza. En Acatlán de Osorio no se veía tanto dólar como se veía en Tulcingo del dólar, le decían, y Chiautla de Tapia. Uno iba a la cooperativa de Chiautla de Tapia y en la tiendita escolar aceptaban dólares. Porque a veces los niños ya no ya no podían cambiar y les aceptaban los dólares. Ahí les hacían el cambio de acuerdo al valor, ¿no? Entonces, estamos viendo que son comunidades que se van y hay unas casas pues muy grandes, ¿no? O sea, son ciudades, lugares, pues, ciudades con casas muy grandes, porque todo lo mandan de Estados Unidos. Y los niños saben que si no quieren irse a trabajar a Estados Unidos, pues tienen que estudiar para buscar una mejor posición o nivel de vida. Entonces, también eso ayuda a que en las comunidades puedan tener calificaciones más altas los niños que los niños de la ciudad. Aquí hay muchos distractores. Celular, los juegos que salen, que en una comunidad pequeña no lo hay tanto. Entonces eso también puede ser que nos ayude a elevar el promedio. Si estamos hablando, casi los primeros lugares de Olimpiada del Conocimiento se los llevan niños de educación indígena. Los primeros lugares se los ha llevado Chiapas en educación indígena. ¿Por qué, no? Sería interesante ver por qué. ¿Qué están haciendo los docentes? ¿Qué están haciendo los padres de familia? ¿Y qué están haciendo los alumnos? Eso sería una investigación cualitativa. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Les digo, yo que trabajo en educación especial, en Acatlán de Osorio me llegaban niños se me fue el nombre ahorita de la comunidad. ¡Ay! La Campana, algo así, no era como un nombre de un pueblo. No era un nombre común, era un nombre de un objeto. Todos los niños que nacían en una determinada clínica tenían problemas neurológicos. Todos. Porque la doctora no estaba capacitada. Y decía yo, pues es que ya es mucho, ¿no? Que todas las familias tengan algún niño con un problema neurológico. Entonces era que no los atendían bien a la hora del parto. Entonces, ver qué está pasando ahí. También sería interesante ver quién sí es genético y quién fue provocado. Esa es una investigación cualitativa. Pero obviamente te encuentras pues de todo, mucha información en ese tipo de investigación. Tenemos la literatura existente donde voy a hacer mi marco de referencia. ¿Cuáles son las diferencias entre cuantitativa y cualitativa? En el enfoque cuantitativo, planteamientos delimitados desde el inicio del estudio. Yo ya sé dónde quiero estar, en cuánto. El enfoque cualitativo es una especie de paraguas donde se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. La hipótesis se establecen previamente y no se prueban hipótesis, se generan durante el proceso en el cualitativo.
Ahí yo voy descubriendo, ¿no? En el cuantitativo yo ya voy a tener mi hipótesis delimitada y en el cualitativo voy a ir generándolas, voy a ir descubriéndolas poco a poco, porque yo no sé a qué me voy a enfrentar. En el cuantitativo yo controlo un poco mis variables y mi investigación, en el cualitativo no. La investigación debe ser objetiva y en la cualitativa no pretende generalizar los resultados a poblaciones más amplias, solamente es en este espacio, con esta gente, en un determinado momento, porque puede cambiar, ¿no? Ahorita con pandemia vimos que ha cambiado todo, todo, en cuanto a educación, en cuanto a economía, en cuanto a las relaciones. Hay un chiste que ya estábamos todos los psicólogos clínicos esperando que salieran las parejas para atenderlas, ¿no? Porque obviamente ha subido. Yo me he dado cuenta en el consultorio particular que tengo, a los que más les ha afectado la pandemia en cuanto a emociones es a los adolescentes. Se me ha llenado el consultorio de adolescentes. No me gustaba trabajar con adolescentes, ahora ya lo estoy haciendo porque es donde está el trabajo. Y en este escape, ¿no? Los entiendo, se les juntó los cambios de la edad, se les juntó la pandemia, no han ido a la escuela, no conocían a sus compañeros de la secundaria o bachillerato, no tuvieron graduaciones, no tuvieron muchas cosas. Y a los niños como que tratábamos de entretenerlos, que películas, que juego, pero a los adolescentes no, que es cuando socializan, cuando determinas, o sea, si nos acordamos cómo fue nuestra adolescencia, bueno, todo lo que hacíamos, convivir, platicar, hacer, y ellos no lo tuvieron. Y ahora ya no quieren salir, ya no quieren esto, o están todos, si antes teníamos el celular, ahora más, ¿no? Están todos con el teléfono. Entonces, sí es los adolescentes es a quien más, en mi experiencia, si yo digo, con la gente que yo trabajo, es a quien más les ha pegado la pandemia en cuanto a emociones. También o sea, no digo que no a los adultos, ¿no? A los jóvenes. Pero los adolescentes que están en estos cambios no saben cómo manejarlos. Entonces sí ha afectado. Y bueno, yo también he visto infinidad de parejas divorciadas y separadas y noviazgos que se acabaron en la pandemia. O se hicieron fuertes o se mandaron a volar. Hay de dos. O aguantaron, resistieron o bye. El que sí, porque sí estuvo fuerte estas experiencias y esto se ve en lo cualitativo. No puedo decir qué porcentaje de adolescentes. Bueno, sí lo podría hacer en el cuantitativo, pero puedo ver en qué les ha afectado, ¿no? Si yo hablo de este cambio en adolescentes y en este efecto de pandemia en adolescentes, en cuanto a cuantitativo, dijera yo qué porcentaje ha afectado sus relaciones sociales o qué porcentaje ha afectado sus amistades, el promedio escolar, la relación con sus padres. Y si yo hablo de cualitativo, digo, ¿cómo les ha afectado, no? ¿En qué esferas? ¿Cómo han estado? ¿Cómo manejan sus emociones? Es interesante. Pero entonces yo ya no espero a las parejas, mejor espero a los adolescentes. ¿Qué es lo que está? Esta semana me llegó un paciente muy joven, muy joven, 19 años, su tercer matrimonio a los 19 años. Digo, bueno, algo que me queda claro es que sí te gusta la vida en pareja, ¿no? Porque empezó a vivir en pareja desde los 15 años. Y me dice, es que mi papá tiene 41 años, ya está grande.
No, está muy joven. Yo tengo la edad de tu papá. Bueno, pero es que a él sí se le ve más. Y yo, bueno, a mí no tanto. Está bien. Pero sí he estado, los adolescentes han estado padeciéndola. Padeciéndola. En el enfoque cuantitativo, los estudios siguen un patrón predecible, estructurado el proceso. Y en el cualitativo no se efectúa una medición numérica. Enfoque cuantitativo, la meta principal es la construcción y demostración de teorías, y en el cualitativo el investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría consistente con la que observa qué ocurre. En el cuantitativo utiliza la lógica o razonamiento deductivo, y en el cualitativo la indagación se mueve entre los eventos y su interpretación. Nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. La idea, ese es el nacimiento del proyecto, la idea. De ahí nace, ¿no? De la idea que tenemos. Inician con ideas que deben ayudar a resolver problemas, aportar conocimientos, generar interrogantes y ser novedosas, alentadoras, emocionantes, inspiradoras, acercan a realidades. Objetivas en el enfoque cuantitativo, subjetivas en el enfoque cualitativo, intersubjetivas en el enfoque mixto, ¿no? Que está aquí en medio, el mixto. Fuentes de idea de investigación, experiencias, materiales escritos y audiovisuales, ¿no? O sea, de mi experiencia como docente, de mi experiencia como investigadora, de mi experiencia en un trabajo o con familia o en una comunidad. De ahí puede salir mi idea de investigación, de materiales escritos y audiovisuales que he visto, conversaciones de internet y teorías. De ahí nacen las ideas de investigación. El proceso de investigación cuantitativa, planteamiento del problema cuantitativo. Sus elementos son objetivos o guías de estudio, preguntas de investigación claras y son el qué del estudio. Justificación, qué es el por qué y para qué. Viabilidad, que implica disponibilidad de recursos, alcances, consecuencias, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema que orientan al estudio, estado del conocimiento, nuevas perspectivas a estudiar. ¿Cuáles son los criterios? Delimitar el problema, relación entre variables, formular como pregunta, tratar un problema como medible u observable. Implica afinar ideas. Este es el cuantitativo. Objetivo de investigación. Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación, pues son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Deben ser congruentes entre sí. Como los objetivos en la vida los debo de tener claros, hacia dónde voy, ¿no? Eso nos pasa mucho a todos. Con ustedes no he platicado esta parte de cuando hacemos un plan de vida, y ya se los dejé a ustedes el cuatrimestre pasado, si mal no recuerdo. Se nos olvida lo que queremos. Decimos, quiero bajar de peso, pero no me pongo a dieta, no hago ejercicio. Quiero irme de vacaciones, pero no ahorro. A lo mejor sí quiero una pareja, pero no trabajo en mis habilidades y en mi amor propio para poder estar bien en pareja. A mí, la parte que más disfruto de ver de los mundiales, que ya viene, es la pasión de la gente por ir hasta allá, ¿no? Como mexicanos van,
pasado, que se hizo muy famoso, estos chicos del norte del país que se llevaron su camión, no sé si se acuerdan, que llevaron un camión lo adaptaron como casa, un camión escolar de los amarillos, lo adaptaron 4 amigos, juntaron dinero, lo adaptaron, lo mandaron por barco y ellos volaron y manejaron. O sea, aunque los países son grandes, no recuerdo dónde fue el mundial, si alguien se acuerda, el pasado fue en Rusia, si mal no recuerdo, ya me acordé. Entonces sí, las ciudades y los traslados eran muy, muy grandes, se les descompuso, al final de cuentas su novia no lo dejó ir, llevaron un póster de él y entraron al partido con la foto del tamaño real de él. Entonces ver toda o sea, ellos tienen un objetivo muy claro, que es ir al mundial. No me imagino la adrenalina y la emoción que es ver un partido de tu selección en un mundial del otro lado del mundo, ¿no? O sea, va a ser muy bonito. A mí, que no me gusta el fútbol, sí me gustaría ir al mundial, son de las experiencias pero como no es mi pasión, no lo tengo como objetivo. Si se da, qué bueno, si no se da, no pasa nada, ¿no? Pero estas personas que viajan, dejan trabajo, se volvieron virales, tocaban canciones mexicanas, iban por el centro de Rusia con el camionzote y tocando, entonces todo el mundo los voltearon a ver. No, ese no creo que haya sido su objetivo, sino su objetivo era ir. Y ves personas a lo mejor nota un nivel de vida medio, que ahorran durante 4 años porque tienen muy fijos sus objetivos. Entonces, esa parte de los mundiales es la que yo más disfruto, cuando ven a la gente y se disfrazan y hacen, porque tienen sus objetivos muy claros y sí es de admirarse todo lo que hacen. También en vacaciones de Semana Santa, que son como las más, donde mucha gente sale, ver familias que se van en combis. En Semana Santa vi una combi que ya no dabas un 5 por esa combi que iba a arrancar, y se fueron de la Ciudad de México a Acapulco y se quedaban en la playa y comían pues lo que fuera, pero en Acapulco, ¿no? Entonces tienen sus objetivos muy claros. Entonces, igual en la investigación no podemos perder estos objetivos y retomar nuestros objetivos de vida, decir, a ver, ¿dónde quiero ir? ¿Y qué es lo que debo de hacer? No hay nada imposible. O sea, lo que queremos, buscarlo. Así como en la investigación, que es paso a pasito, igual, si eso lo aplicáramos para los objetivos propios de vida, bueno, sería muy interesante. Ya viene el mundial, hay que ver ahora quién se va y qué hace para irse hasta allá. Entonces estos deben ser congruentes, obviamente. No voy a decir, no, pues quiero en mi investigación arreglar y que todos los niños aprendan, o que los papás todos participen. Sería el ideal, pero aquí puedo poner, hago taller para padres, qué porcentaje de papás avanzan, qué porcentaje de niños mejoran. Criterios para plantear un problema. El problema debe expresar una relación entre 2 o más variables, formulado como pregunta. Ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, observarse en la realidad única y objetiva. Ejemplo, cuán sublime es el alma de los adolescentes no se puede probar, porque sublime y alma no son observables. No puedo decir ahorita con los pacientes cuánto les ha afectado en sus emociones, porque la emoción no se mide, ¿no? O su alma cómo está, no es algo que yo pueda medir. Entonces tengo que ver cómo han avanzado, cómo se relacionan, cosas que yo pueda ver, medir, observarlas. Objetivos de la investigación: establecer qué pretende la investigación, cuáles son sus objetivos. Algunas buscan contribuir a resolver un problema en especial, mencionar cuál es y de qué manera piensa que el estudio ayudará a resolver.
Otras buscan probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella. Preguntas de la investigación. Las preguntas de la investigación nos dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación. No se deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Elementos del planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo están objetivos, preguntas, justificación de la investigación, viabilidad de la investigación, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. El planteamiento de un problema de investigación no puede incluir juicios morales ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo. No puede decir a quién es mejor o peor o quién está más guapo. Eso no lo puedo poner, ¿no? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Bien importante, ¿cómo voy a hacer mi marco teórico? Tengo que revisar la literatura, detectar y obtener la literatura pertinente, consultar la literatura pertinente, extraer y recopilar la información de interés, construir el marco teórico. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Aquí me voy a encontrar, bueno, infinidad de textos, pero si no son pertinentes, pues no los voy a ocupar. Consiste en sustentar teóricamente el estudio, ver si éste se integra con las teorías, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general, que se refiere al problema de investigación. Puede iniciarse manualmente o acudiendo a bancos de datos y referencias a los que se tenga acceso mediante internet, utilizando palabras claves. Cosas que yo quiero, ¿no? De la teoría en específico, porque me puede salir mucha información que no va a aportar nada a mi investigación. Una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías, que es un conjunto de conceptos y proposiciones vinculados entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos que especifican relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir varios fenómenos. Funciones de las teorías. Las funciones más importantes de las teorías son explicar el fenómeno, predecirlo y sistematizar el conocimiento. El marco teórico orientará el rumbo de las etapas siguientes del proceso de investigación. ¿Cuántas referencias deben usarse? En una investigación en licenciatura para una materia o asignatura entre 15 a 25. En una tesina entre 20 y 30, en artículo para revista científica 50 a 70, en disertación doctoral entre 65 y 120. Deben ser referencias vinculadas con el planteamiento del problema, se excluyen las fuentes primarias que lo mencionan indirectamente o que son simples opiniones o trabajos escolares no publicados. Esto es de Sampieri en el 2010. Definición del alcance de la investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Correlacionales nos ofrecen predicciones, explican la relación entre variables, cuantifican relaciones entre variables. Explicativos determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento, son sumamente estructurados. Exploratorios investigan problemas poco estudiados, indagan sobre perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios, preparan terreno para nuevos estudios. Descriptivos consideran al fenómeno estudiado y sus componentes,
miden conceptos, definen variables. Son los alcances, resultan de la revisión de la literatura y perspectiva del estudio, dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio. Formulación de hipótesis. El desarrollo de la perspectiva teórica lleva al planteamiento del problema, del que se deriva hipótesis, que son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Los tipos de hipótesis de investigación, descriptiva de un valor o dato pronosticado, correlacionales de la diferencia de grupos causales. Nulas, mismas opciones que las hipótesis de investigación. Alternativas, mismas opciones que las hipótesis de investigación. Estadísticas, de estimación, de correlación, de diferencia de medias. Se formulan según el alcance de estudio. Característica, exploratorio, no se formulan. Descriptivo, cuando se pronostica un hecho o dato. Correlacional, se formulan hipótesis correlacionales. Explicativos, se formulan hipótesis causales. Voy a explicar las causas. Las funciones de la hipótesis son guiar el estudio, proporcionar explicaciones, apoyar la prueba de teorías. Características, referirse a una situación real. Sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y correctos. Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Las relaciones entre variables deben ser claras y ersímiles. Los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles. Deben relacionarse con técnicas disponibles para probarse. Estas son las hipótesis. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones, lo que yo propongo. Variable es la propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse. Hipótesis nulas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables, y alternativas son posibilidades diferentes o alternas ante las hipótesis de investigación y nula. Concepción o elección del diseño de investigación. Pongo todo porque luego... Ay, no, pasé. Se refiere al plan para obtener información que se desea. La 2, se utiliza para analizar la certeza de la hipótesis. Se puede plantear uno o más diseños. La tipología propuesta clasifica los diseños en experimentales y no experimentales. Los experimentales se subdividen en expuros y cuasi experimentales y preexperimentos. Los no experimentales se subdividen por el número de recolectar datos en transaccionales y longitudinales. Un experimento consiste en aplicar un estímulo a un individuo o más y ver el efecto de ese estímulo en algunas variables. La variable independiente es la causa y la dependiente el efecto. Aquí en el experimento han escuchado de las ratas de Pavlov, del perro de Pavlov, que empezamos a salivar como perrito de Pavlov. Un ejemplo rápido. Si les digo que cierren sus ojos y se imaginen su platillo favorito y lo ven, que lo están viendo, lo pueden oler, agarran un pedazo, se lo empiezan a comer, el sabor, y ya empezamos a salivar, ¿no? Automáticamente todos empezamos a salivar. Porque ya empezamos aquí con el antojo, ¿no? Y cuando decimos, ay, se me antojaron unas papitas con chile, ya empiezo aquí a salivar. Ese es el experimento de Pavlov, de los perritos de Pavlov. Era poner estímulos, les daba comida, pero les prendía un foco.
Cuando veían el foco, empezaban a salivar porque sabían que venía la comida. O les tocaba una campana y al escuchar la campana empezaban a salivar porque sabían que venía la comida. ¿Qué pasa a los que trabajamos en la escuela? Oímos el timbre y podemos decir, no tengo hambre, ¿no? Estoy trabajando, no tengo hambre. Pero oímos el timbre del recreo y nos da hambre, porque estamos condicionadas ya a ese estímulo. Y la publicidad, ¿cómo nos las ponen? ¿No? De comida. Así que el humito y todo, pues se te antoja y empiezas a salivar y quiero, ¿no? O sea, ay, se me antojó la hamburguesa, o se me antojó el taco, se me antojó el esquite. Yo soy de antojitos. Sí, eso se nos antoja, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía Pablo, lo que hacen también con nosotros y juegan con nuestra mente para que se nos antoje y empecemos a salivar. ¿Qué se me antojó a mí? Un chile en nogada. Un esquite. Sí, ahorita es temporada de chiles en nogada. Y prueben el dulce, el postre de los chiles en nogada. En esta época, ya me pusieron, sí, también ya vi que a alguien más se le antojó el chile en nogada igual que a mí, pero ya comí ayer. No había yo comido en toda la temporada hasta ayer, pero si ustedes van a la calle de los dulces a las 6, hacen un dulce que es el postre que acompaña a los chiles en nogada. Para mi gusto ya es demasiado dulce, para mi gusto. Me lo como solo con café. Mucho después de haber comido chile en nogada o otro día. Porque es un pan tipo concha, así como porosito. Ya se me antojó. Ya empecé a salivar como el perrito de Pablo. Lo rellenan de crema pastelera al licor y con coco rallado. Y va cubierto de dulce de pepita. Como las tortitas de Santa Clara. No, en serio, ya se me antojó. Al rato les voy a decir que me lleven. Ese es el postre de los chiles en nogada y solamente también lo hacen en esta época. Cuando lo puedan probar, pruébenlo. A mí me encanta lo dulce, pero solamente no me gusta pasar por las 6 porque todo quiero comer en la calle de los dulces, pero en esta época sí, un buen mollete se llama mollete y es el postre. Les digo, para mi gusto ya es demasiado dulce. Después de comerte un chile en nogada dulce y comerte eso, para mí ya es muy dulce, pero si lo compré otro día y con un cafecito. Hay que traer chiles. Pero pruébenlo, chicos. Sabe rico. Sabe rico. Ese es ya me fui. Ya casi acabamos y vamos a ver un video porque yo sé que son 2 horas que tienen conmigo. Y siempre les pongo algo para que no se aburran. La asignación al azar es el método preferible para lograr que los grupos del experimento sean comparables. Fuentes que invalidan un experimento: historia, inestabilidad, administración de pruebas. Las fuentes de invalidación externa: efecto reactivo de las pruebas de interacción entre los errores de selección y tratamiento experimental. Hay 2 contextos donde realizar los experimentos: el laboratorio y el campo. Las encuestas de opinión son investigaciones no experimentales, transversales o transaccionales, descriptivas o correlacionales y causales. Ahorita les digo, podemos ocupar muchos formularios. De hecho, los formularios se han ocupado tremendamente en la pandemia para encuestas de opinión, ver qué están haciendo, cuánto aceptan. No les digo cada vez cuánto tenemos que llenar formularios y mandar capturas y todo de lo que se está haciendo
en cuanto a planes y programas, en cuanto a evaluaciones, en cuanto a comunicación con los alumnos, con los padres de familia, etcétera. Pero ahí también es una fuente de mucha información. La investigación experimental se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes. La investigación experimental o exposición post facto, los hechos y variables ya ocurrieron, el tipo de diseño lo condiciona el enfoque seleccionado, el problema, el contexto, los alcances y las hipótesis formuladas. Aquí algo que ya les digo, puedo investigar algo del pasado, algo que la pandemia, aunque siga, es algo que ya tiene su tiempo, ¿no? Es decir, cómo ha afectado. Cómo ha afectado también, por ejemplo, después del temblor, ¿no? ¿Cuáles son los efectos después del temblor? A los que nos tocó del 85, o a las que les tocó el del 97, si mal no recuerdo, y a las que les tocó el del... Ay, no, se me fue hace cuántos años, que fue en septiembre. Igual, el que fue el 19 de septiembre, que fue como a las 2 de la tarde. No, como a la 1. Sí, pero fue en el 2017. Bueno, esa nos cambia la perspectiva. Pero las que vivimos en el 85, les encargo. No, estos no fueron tan fuertes como eso. O no sé, yo tenía 4 años y estaba yo en la casa de mi vecina, pero mi vecina tenía candiles en su casa, de esos de piedritas. Entonces, oír ese candil, híjole, sí fue, me acuerdo todavía, yo quería irme con mi mamá y mi vecina agarra y me hincó. Y acá te quedas. Después del 85 hemos tenido una cultura de sismos. O sea, podemos medir. No es lo mismo porque nos tomó un terremoto. ¿Qué pasó? Pues a partir del 85, todo lo que se derivó, los topos, que se creó la Asociación de Personas para el Rescate de Otras, los perros, los simulacros, los protocolos de evacuación. Después de ese del 2017, sí me acordé, sí, que fue en septiembre, el temblor que fue entre semana, el sábado fui a una boda, porque se casó un exalumno que yo fui su maestra en la primaria. Yo ya estoy grande. Me invitó a la boda y yo sabía que iba a estar muy buena la boda. Fui. Pero yo veía, o sea, como era muy poquito, fue en el country de San Manuel. Yo me acuerdo, no acomodaron mesas, pero mis alumnas, acá o sea, me querían llevar como en medio del salón y yo, no, gracias. No, yo me senté a un lado de la puerta. Y dije, no, porque aquí sí puedo salir, o sea, ya no es igual. O sea, si esa boda yo hubiera ido antes del temblor, me hubiera sentado donde fuera. Después del temblor yo dejé de usar tacones. Dije, yo no voy a poder correr con tacones. O cómo me van a encontrar o cómo me van a hacer, ¿no? Entonces también esos efectos podemos ver que ha cambiado desde el 85 para acá, que fue uno de los terremotos que más impactó al país, ¿no? Y ahora ya los niños ay, no corro, no empujo, no hago, ya saben qué hacer. Cosa que no sabíamos. Por eso mi vecina me agachó, no me dejó salir. O no salimos. Ahí nos hubiéramos quedado con el candil acá, pero no. Y sí, abajo, yo me acuerdo que me hincó abajo del candil, como para que se nos hubiera caído, pero no se nos cayó. Pero ahora que ya lo pienso, no estuvo muy mal lo que hicimos, ¿no? No lo vuelvo a hacer. Que también el miedo te paraliza, no sabes qué hacer, pero ya tenemos, por eso hacemos los simulacros. Me acuerdo que, como había sido 19 de septiembre, se hizo un simulacro. No sé si se acuerdan. Pero se había hecho uno antes. Se hizo antes, se hizo el simulacro y tiemblas. O sea, se hizo el simulacro. Los mega simulacros son a las 10 o a las 11, por lo regular.
y a la 1 tiembla, 1:15. Entonces los niños decían, ay, en este simulacro ya pusieron temblor. No, porque no sabía. El hijo de mi amiga que tenía en ese entonces una pulguita, una tachuelita, pues él como si nada, la mamá toda espantada y el niño así de, ¿por qué te espantas? Si solamente le pusieron temblor al simulacro, pero era un simulacro. Para ellos en esta cultura es diferente, ¿no? Eso también sería interesante investigar los efectos y todo lo que derivó desde acá cuando fue el del 94, porque me tocó antes de ser maestra he tenido muchos oficios y vendía yo comida en una oficina donde trabajaba mi tía por la luz, por la Cocota. Se creó esa secretaría de cuando fue el temblor que se vinieron abajo muchas iglesias, se creó la Secretaría de Patrimonio Edificado, como que ellos eran los encargados de restaurar. O sea, ahí fue pues una consecuencia del temblor. Y después desapareció. Ya no supe. Ya después ya empecé. Fue en la uni. Yo creo que sí ha de haber sido en la uni. No me acuerdo. Pero sí, todo lo que se generó, ¿no? Después de lo que se genera. Esa es una investigación cuando algo ya pasó. Selección de la muestra o subgrupo de la población. Las clases probabilística requiere precisar el tamaño de la muestra, seleccionar elementos muestrales por medio del listado o marco muestral, procedimientos. Tómbolas, tablas de números, aleatorio, stat, selección sistemática. Sus tipos son muestra aleatoria, simple, estratificada y por racimos o clústeres. La no probabilística o dirigida selecciona participantes por uno o varios propósitos, no pretende que los casos sean representativos de la población. Recolección de los datos cuantitativos. Seleccionar uno o varios métodos, adaptarlos o desarrollarlos, dependiendo del enfoque del estudio, del planteamiento del problema y de los alcances de la investigación, aplicar los instrumentos, preparar las mediciones obtenidas o los datos recolectados para analizarlos. ¿Qué voy a hacer con estos datos? Analizarlos para medir. En el enfoque cuantitativo, recolectar significa medir, que es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicaciones empíricas mediante clasificación o cuantificación. En toda investigación cuantitativa se miden las variables contenidas en la hipótesis. Un instrumento de recolección de datos debe tener confiabilidad, aplicar un instrumento a los mismos individuos, produciendo el mismo resultado y validez cuando mide realmente las variables. Existen pasos genéricos para elaborar un instrumento de medición y luego las respuestas se codifican transfiriendo los valores registrados en los instrumentos. Cuestionarios, escalas de aptitudes. Aplicados a un archivo matriz de un programa computarizado de análisis estadístico. Ya hay programas que nos ayudan a medir, para los que no nos gusta tanto la estadística. Análisis de los datos cuantitativos. Se efectúa mediante la matriz de datos y sus pasos son decidir el programa de análisis a utilizar, explorar los datos obtenidos, evaluar la confiabilidad y validez del instrumento de medición, analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, preparar los resultados para presentarlos. El reporte de resultados del proceso cuantitativo va a tener portada, índice, resumen, cuerpo del documento, referencia y apéndices o anexos. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien?
Vamos a ver un video. Vamos a seguir viendo de la risa. Vamos. Ay, déjame checar si es este. Espérenme. Ahorita se los pongo, chicas. Esperen. Ah, no es este. Por la risa. De repente las pierdo. Muy buenas tardes, una tarde. Supongo que estáis cansados o cansadas, yo soy la última y no me quiero comer el marrón, quiero que lo sepáis. O sea que me hacen ustedes el favor de darse unas cachetitas así en las mejillas. Ay. Me suben los brazos vertical y horizontalmente. Ahí va. Ahí lo veo bien, es el del Barcelona. Y nos levantamos y nos acuclillamos. Venga, vamos. Ahí va, veo por allí algunos que faltan algunas. Vamos. Aquí está lleno, venga para arriba. Venga. Bien. Ok, aprobado del Barcelona. Genial. Bueno, yo no sé si alguna vez os habéis hecho esta pregunta. No pasa nada. Yo tampoco me la había hecho hasta que una mañana de verano de 1997 un compañero me invitó, un compañero de profesión, pues yo fui, me invitó a un casting como payasa en el hospital. Payasa en el hospital, no sé qué es muy bien, jamás en mi vida. Bueno, me convenció, fui al casting, lo hice y me lo pasé estupendamente y me fui a mi casa. Un casting más. Al cabo de unas semanas me llamaron para decirme que me habían escogido, que la formación empezaba inmediatamente y que sería dentro de un hospital. ¡Wow! Eso sí que no estaba en mis planes. Mis hijos eran pequeños, así que reorganicé mi vida a toda prisa para poder asistir a la formación, porque ya había un gusanillo que empezaba a picarme. ¿Qué era eso de payasa en el hospital? Y cosa más rara. Ahí estaba yo, el día que me dijeron, a la hora que me dijeron, te van a dar esa tienda divina, hola que me voy para el hospital. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ajena que era yo a todo lo que me venía! El primer lugar que vi fue una UCI pediátrica. Pero antes me plantearon, hasta llegar allí, me plantearon como un montón de emociones. El olor en el hospital, todavía lo tengo por ahí. Las paredes blancas, las batas blancas, los altavoces llamando a los pacientes para que pasaran por consulta. Y llegamos a la UCI. Abrimos la puerta. Aquí no me puerta. Luz tenue. Silencio, mucho silencio. Pip. El personal sanitario hacía su trabajo y asombraba lo aparentemente ajenos que estaban abriendo olor. Los padres y las madres sentados al lado de sus hijos y de sus hijas, tristes y muy asustados. Y por supuesto los niños y niñas de todas las edades, inconscientes y semi-inconscientes, luchando por sus vidas. En todo eso andaba yo cuando de repente apareció la pareja de payasos del hospital a la que había ido a observar. Y lo que pasó fue mágico, absolutamente mágico. El espacio se transformó. El silencio se convirtió en música. La música entró en los corazones de los padres y de las madres, y sus miradas se pintaron de consuelo. El personal sanitario se volvió totalmente loco, se vio en un momento que esta gente está de la cabeza, porque se pusieron animadísimos con los payasos,
Pero luego entendí lo aparentemente ajenos que estaban, para nada, para nada. Hubo una historia que me tocó especialmente. La de un niño que ya no iba a salir del hospital, de hecho sus padres lo visitaban allí, porque aquella era su casa. Había perdido la vista, solamente escuchaba con el oído, apenas tenía comunicidad con su padre y estaba en casa. Aún y con eso, la pareja de fracaso se actuó para él. Adecuó la actuación para los sentidos que sí lo funcionaban. Cuando acabé la formación, y por supuesto lo hice como todo un profesional, supe que algo grande había pasado. Me fui a mi casa y lloré, lloré y lloré. Y decidí que de mayor quería ser payasa de hospital. Y por eso no me preocupas. Payasa porque nada me parecía más hermoso y digno que compartir un momento de tantísimo dolor con otro ser humano a través de un humor. Y porque nunca me había imaginado que la risa te acercara tantísimo a otra persona. No sé si os ha pasado alguna vez, pero ¿habéis coincidido con alguien en un grupo, a alguien que no conocíais demasiado, con quien habéis tenido conexión, con quien os habéis echado unas buenas risas y después de eso habéis tenido la sensación de que era un poquito más amiga o amiga? ¿Sí? Ay, no, me castigo. Si bebo agua, ¿me voy de cámara? No, pues para no me voy. Perdón. Claro, después de ser testigo de tantísimo dolor, llevo años dándome vueltas a una pregunta. ¿Cómo es posible que el dolor y el humor convivan en un mismo espacio? De verdad, soy madre de 3 hijos y me ha costado mucho llegar a la respuesta. Y creo que tiene que ver con que no nos educan no nos explican que vamos a envejecer, que vamos a morir, que sufrimos. Así que nosotros vamos haciendo planes y más planes en la vida totalmente ajenos a lo vulnerables que somos a ellas. Y sobre todo los planes que la vida tiene para nosotros. Pero cuando la vida te da un revés de semejante manera, os aseguro que el orden de prioridades cambia. Pero sobre todo, uno aprende que las circunstancias no se pueden cambiar. Eso no esas maneras de hacer. Pero sí la actitud con la que tú te enfrentas a ellas. Pero no como un acto heroico, no nos confundamos, como la máxima expresión de la libertad. La libertad de decidir qué actitud voy a tomar frente a ese problema. Es que si no, no se explica que durante 14 años en hospitales y habiendo visitado a 20 millones de personas, no nos hayan echado patadas de alguna habitación de algún quirófano. De hecho, a esta conclusión que yo tan brillantemente he llegado, luego uno se ponía a leer y a informarse, y bueno, han llegado muchos otros antes, aquí no se inventa nada, por supuesto. Una de las personas que llegó a esta conclusión también es Viktor Frankl, que lo escribe en su libro El hombre busca el sentido. Él era un psiquiatra vienés, judío, que había sido capturado por los nazis y metido en un campo de concentración. Él vivió con muchísimo dolor el haber sobrevivido al lado de todas las personas que murieron, porque todas las personas con las que él había compartido la experiencia habían muerto. Y llegó a esa conclusión. Esas circunstancias, esa realidad en Europa en ese momento de la historia, era imposible cambiar. Lo que él consiguió es que los nazis no entraran en esa parcela de libertad. Esa posibilidad que no se la tomaron jamás. Esto, los padres y las madres que viven que están en los hospitales, lo tienen clarísimo. Nada ni nadie les va a robar ni a ellos ni a sus hijos un momento de felicidad o de risa. No. Por eso estamos seguros de que reír te llena de vida. De hecho, hay muchos estudios publicados
publicados. Hay uno de la Universidad de Maryland, para mí, que da una información interesante. Como por ejemplo, que reír durante 5 minutos equivale a 45 minutos de ejercicio aeróbico. No, que no nos debemos lanzar gimnasio. Que el reír verdadero, ese que nace de dentro, moviliza 400 músculos del cuerpo, que genera endorfinas, que favorece la sexualidad, que combate el estrés, que favorece la productividad. ¿Qué más se puede pedir? Creo que son datos suficientemente importantes e interesantes como para que nos los tomemos un poco más en serio. There's no such thing as a good or bad memory. There is no such thing as a good or bad memory. There's just a trained memory. Ahora que se quita el anuncio. ¿Qué serio? ¿Si te viste qué cosa? Ahora, míralo. Llevar la risa a los espacios de todo es posible. Nosotros lo hacemos cada día. Somos profesionales de las artes escénicas que ponemos el teatro al servicio de la salud. Siempre, siempre, siempre en estrecha relación con el personal sanitario. Para humanizarla, para hacer de los hospitales lugares más amables. Porque sabemos que mejora la salud física y emocional de las personas enfermas. Y sí, trabajamos en quirófano para que los niños entren así. Adiós, papi. ¿Tenéis aquel programa de tele que era una muchas veces? ¿Cómo? Ese, así. Algo grande. Venga, quirófano. Pues sí. Conseguimos que la inducción a la anestesia se haga sin utilizar la fuerza. Trabajamos en los hospitales para gente mayor porque a ellos también les pertenece un humor. Nos sacamos la nariz roja para trabajar el teatro con personas que padecen una enfermedad mental. Pero lo verdaderamente importante es que el teatro y el humor en un contexto sanitario nos hacen más fuertes y más libres frente al dolor. Porque de eso se trata, ¿no? De que cada uno de nosotros pueda ser más libre frente a sus circunstancias, las de ahora y las del futuro. De hecho, nos han pasado cosas maravillosas,
como ver a un cirujano que sale de dentro de un quirófano, así, con esas batas que llevan, las mascarillas, los gorros, sacándose los guantes, diciendo, ¿dónde están mayacupas? ¿Dónde están los mayacupas que los necesito un quirófano? Cuando eso sucede, sabes que algo profundo se está transformando. Cuando una joven con anorexia ingresada en un hospital pide asistir a las sesiones de teatro social de mayacupas, sabes que algo está pasando. Cuando los alumnos de medicina ya no tienen plazo para entrar en la asignatura que impartimos en esa carrera, sabes que algo está cambiando. Y cuando la señora Pepita, esto es real, pasó hace 2 semanas, llama a nuestra oficina pidiendo por las mayacupas, porque les quiere agradecer la noche que le ayudaron antes de ingresar, tenían esa satisfacción. Y tienes la certeza de que estás por el buen camino. Nosotros, mayacupas, ya estamos caminando. ¿Nos ayudas a llenar los hospitales de risas de cada día? Gracias. ¿Qué les pareció? El poder de la risa. Ya habíamos visto algo la semana pasada y es como la continuación, ¿no? De todo lo que puede hacer la risa. Hay una página, tengo que presumirla, no sé si han visto Yoga de la Risa, donde también nos habla de esta parte, de todo lo que conlleva, de todo lo que se puede hacer, y ese es de uno de mis primos. Es uno de los que está certificado. Si puedo se las voy, se llama Yojaja. Yo entro y veo y no me acuerdo cómo se llama la página, pero se las voy a mandar. Y donde también nos hablan de esta parte, que la importancia de las risas, y así se ve en los hospitales, y una de las películas que habla de esto es Patch Adams, el poder de la risa, el poder de sanación que hay. Ay, miren, va a tener curso, no sé dónde anda, pero mi primo es de los que certifica. ¿Dónde anda? En el día... Aquí está. Pero ya pasó casi todos los jueves da sesiones, mi primo. Pues ya le ha gustado la risa desde siempre. Entonces ahora se certificó y en eso trabaja. Se lo voy a poner en audio. Porque es que esto lo tengo acá. Ay, a ver qué dice aquí. Hola, recuerda que tenemos una cita para sesión de yoga de la risa mensual. Es el segundo jueves de cada mes. Ya toca. Nos vemos ahí para divertirnos. Segundo jueves de cada mes. Ay, es que ya no sabía yo cómo estaba. Pero voy a estar atenta para mandárselos. Que son las sesiones gratuitas. Obviamente es mejor en presencial, pero yo que he entrado a las sesiones, de veras, debería invitarlo. Déjame ver si lo invito para la próxima clase, que es la evaluación, para cerrar. No prometo nada porque estaba muy ocupado ese hombre, no lo he visto en no sé cuántos años, porque vive en Mérida, pero vamos a hacer el intento. Al rato le escribo. Que nos habla de esta parte de la importancia de la risa, de todos los beneficios que nos da, y es risa genuina, es la que nos da endorfinas y que pues siempre no está de más tenerlas.
Pero sí, de verdad, vamos a invitar. Vamos a invitar. Lo tengo que presumir al primo. Ok, el último tema que vamos a ver el día de hoy es la triangulación de la información. ¿Qué es lo que voy a hacer ya con la información? Etapas del proceso de búsqueda y recuperación de la información, identificación de la necesidad de información, qué información necesitamos, identificar la información que se necesita en función de las tareas a resolver, concretar la necesidad de información, determinar sus características, exhaustiva o cobertura temática, geográfica y cronológica, nivel de comprensión, idioma y tenemos el formato. Identificación de las fuentes de información. ¿Qué fuentes de información utilizaré? Identificar el tipo de fuentes apropiadas en función de la necesidad de información, obras de referencia, monografías, publicaciones periódicas, impresas o líneas, recursos específicos de Internet, portales especializados, webs corporativas, etc. Localización y recuperación de la información. ¿Cómo y dónde localizaré la información? Determinar una o varias estrategias, buscar fuentes de información en diferentes entornos, diseñar los itinerarios de búsqueda, bibliotecas y centros de documentación, Internet como recurso informático. Tenemos mucho cuidado con lo que encontramos en Internet, porque a veces no todo es real. ¿Cómo y dónde localizaré la información? Consultar o interrogar a las herramientas de búsqueda específicas de cada entorno, catálogos, índices, menús, buscadores. Selección y valoración de la información. ¿Qué he encontrado de lo que buscaba? Analizar y valorar los resultados de la búsqueda, obtener la información más útil o relevante en función de la necesidad de información y el nivel requerido. Analizar y valorar el contenido de los documentos localizados, aplicar criterios de valoración, rigor, fiabilidad, autoría, actualización. ¿Qué he encontrado de lo que buscaba? Analizar y valorar el contenido de los documentos localizados, aplicar criterios de valoración, exhaustividad o cobertura. Temática, geográfica, cronológica, nivel de comprensión. Analizar y valorar el contenido de los documentos localizados, aplicar criterios de valoración, tratamiento de la información, organización, facilidad de uso, facilidad de acceso. ¿He realizado el proceso de búsqueda correctamente? Las bibliotecas son centros de información que contienen una colección de documentos en diferentes soportes, organizada con sistemas preestablecidos y destinada a servir al público. Ventaja de pandemia, se nos abrieron muchas bibliotecas virtuales que podemos entrar y ver la información. Checar cuáles están abiertas y cómo podemos obtener información en una biblioteca virtual. En la biblioteca la información pasa por un proceso de selección, es revisada por un profesional, está organizada, es gratuita, puede ser poco actualizada, por eso nos vamos a las virtuales, ¿no? Donde ahí la información está más actualizada. Bibliotecas grandes en la ciudad de Puebla, Ibero, BUAP en la Biblioteca Central. Ya no hay bibliotecas grandes. Porque ahora tenemos por el internet, pues podemos tener mucha información. La información disponible, obras de referencia impresa o en CD-ROOM, diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios,
guías, directorios, estadísticas, monografías impresas en VHS, en DVD, memorias, ¿no? Publicaciones periódicas impresas, también hay revistas de investigación que podemos hacer referencia, fuentes secundarias también. ¿Cómo voy a ir a la biblioteca? ¿Qué preguntas me debo de hacer o cuando tengo una bibliografía? ¿Qué necesito? ¿Qué fuente me puede dar esa información? ¿Cómo localizo esta fuente de información? ¿Es la que necesitaba? La búsqueda y recuperación de la información en la biblioteca es una herramienta de búsqueda o hay una organización temática, hay un catálogo. La búsqueda de documento está por título, autor y materia, información del documento, descripción, localización y disponibilidad. Criterios de valoración: idoneidad, el nivel de información, actualización, fecha de publicación. ¿Qué tan idóneo? ¿Qué nivel de información me da? ¿Qué tanto me dice? ¿Qué tanto me aporta? ¿Qué tiempo tiene, no? Si yo me hago referencia a la pandemia, ¿cuántos años tiene esa información? Si yo estoy hablando de ya temas pasados como lo del temblor que decíamos, pues voy a empezar a tener bibliografía del 85 a la fecha. Pero si yo quiero hablar de pandemia, pues sí va a ser un poco más complicado porque no voy a tener tanta información. Y va a ser desde el 2020, más o menos. Ya hay libros, en cuanto a pedagogía, ya hay pedagogía de la pandemia. Ya hay. Pero tenemos que valorar, ¿no? ¿Qué tanta información me va a dar? Porque esto no ha acabado. Esto continúa. Y cuando lo publicaron, ¿está actualizada o no? Internet como medio para acceder a los recursos informativos es un sistema en red basado en el hipertexto y en el formato multimedia que facilita la investigación por Internet. Acá, obviamente, en Internet no pasa por un proceso de selección. La mayor parte no es revisada por un profesional, no es permanente, no toda es gratuita y hay que constatar su credibilidad. Porque les digo, no todo lo que nos dice pues es válido. La información disponible, hay obras de referencia, diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios, guías, directorios, estadísticas, monografías en línea, publicaciones periódicas electrónicas en línea, fuentes secundarias en línea, bibliografía, catálogos de bibliotecas, base de datos, bibliotecas digitales, recursos informativos específicos de Internet, portales especializados, web diversas. La búsqueda y recuperación de la información en la web, ¿qué necesito? ¿Qué fuente me puede dar esa información? ¿Cómo localizo esta fuente de información? ¿Es la que necesitaba? Herramienta de búsqueda, los buscadores recuperan la información. Motores de búsqueda, información concreta, tenemos Google, ¿cómo lo pronuncian? Índice temático por temas específicos, tenemos Yahoo. Y metabuscadores. Criterios de valoración, idoneidad, nivel de información, actualización, cuánto tiempo tiene y fiabilidad, determinar la autoría, ver qué tan fiable es el autor, la fuente que nos pueda dar información. A veces cuando buscamos un tema encontramos la misma información en diferentes sitios, nomás la copian y la pegan. Entonces tenemos que ver qué fuente es, cómo podemos acceder a ella. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos bien, ok. ¿Dudas con la tarea? ¿Tu trabajo final? Miss, ¿va a habilitar en plataforma el enlace para subir Sí, el audio o el video? una vez se los pongo, espérenme.
de una vez, si no, este, sí, sí, quien no pueda mandármelo por plataforma, porque pesa, porque está muy grande, me avisa. Y ya me han mandado por el celular, por WhatsApp. Yo, Mis, profesora, bueno, me comentó que sí lo había podido visualizar, ¿verdad? Sí, Para sí, que copie ese enlace en la plataforma, de todas formas. sí, sí. Bueno, gracias. No, de que sí, sí, sí lo pude ver. Sí pude tener acceso. Chéquenle en Canva, porque ahí fue donde me lo mandaste. No había visto que está la función para estudiantes y profesores. Y tenemos el Canva gratis Pro, solamente con acreditar que están estudiando. Y yo pueden tenerlo si los que trabajan en la escuela. con el institucional, Miss. Exactamente, con eso. Y ya tenemos el Pro. Entonces aprovechen. Porque sí está, bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Muy completo. Háganlo. Y fácil, bueno. um, Ustedes son más millennial que yo, entonces sí se me hace fácil trabajar ahí. Profesora, Dime. otra pregunta. Bueno, ¿de qué 8 días es la evaluación? Igual va a haber un pequeño examen o cómo se va a evaluar. No es esta la ¿Es con evaluación. esto? Sí. Ah, ok. Gracias. Si quieren examen, me avisan, ¿eh? No, profesora. Está bien. Así estamos bien, gracias. ¿Cuántos Miss, exámenes? entonces, va a evaluar con la entrevista y la tarea del origen de nuestro nombre. Exactamente, el origen Ah, del nombre. ¿Por qué estudian pedagogía? ¿Por qué en Unilíder? Y el origen de su nombre. En la misma tarea me pueden poner todo si quieren. ok, gracias, Miss. Sí, de nada. Miss, ¿hasta cuándo tenemos para entregar la entrevista? Hasta el domingo. Espérenme, ahorita saco el calendario. Para que yo los vea. Mi calendario. Domingo 21. Domingo 21. Gracias. De nada. Ya se los puse acá, ahorita se los enseño. Ay, ¿dónde están? Aquí están, chicas. Se me pierden. Aquí, espera. Ok. Miren. Ya está aquí en entrevista. Ya está habilitada en la pestaña de tareas, que es lo que voy a evaluar. La tarea 1 es el origen de su nombre. ¿Por qué les pusieron ese nombre? ¿Sale? ¿Por qué se llaman así? ¿Y por qué están estudiando pedagogía? ¿Por qué decidieron estudiar pedagogía en Unilíder? Esto es en base, ¿se acuerdan? El nombre es la historia de vida, ¿no? Desde ahí empezamos a formular nuestra historia de vida, desde que nos dan un nombre y nos los asignan. Les digo que en psicología tiene un gran poder el nombre. Justo ayer platicaba de los nombres. Mi abuelo le puso el nombre a mi mamá y a mis tías todos los nombres de sus exnovias. ¿Se imagina la carga? Bueno, mi mamá le fue mejor llamarlo Salva, pero la otra se llama Gudelia, entonces porque se llama su novia de mi abuelo. A esa no le fue tan bonito el nombre. Digo a mi mamá que tiene bonito nombre. Y ayer justo platicaba con un amigo que sus hijas tienen nombres zapotecas porque él opinaba en nombres y su esposa decía no.
no, no. Y dice, y sí, yo quería ponerle nombres de algunas ex, y dije, no, pues qué bueno, que no les pusieron ese nombre, porque a mí sí me tocó, en mi familia, que les pusieran nombres de las exnovias. Entonces, sí, pues sí, esos nombres zapotecas, pues no. Yo sí no estaban en la lista de las novias, pero está todo pues toda la información la carga, ¿no? Que generaciones pongan, hay algo les digo que yo balconeo a mi familia, no balconeo a los de los demás. Perfecto, yo los checo, chicas. Hoy no. Hoy iba yo, no, mañana temprano me pongo a checar las tareas para que ya les conteste. Estaban los nombres. Mi abuelo se llamaba Alfredo, mi bisabuelo se llamaba Alfredo, mi tío se llama Alfredo, le puso a su hijo Alfredo, y son la generación de los Alfredos. Entonces sí hay una carga, ¿no? De hoy el nombre y todo lo que representa. Mis primas, tengo unas primas de mi edad, que se casaron una se casó con un Alfredo y la otra con un Ernesto, que son los nombres de sus tíos. Hasta que no encontraron a su Alfredo y a su Ernesto, se casaron. Y la broma en la familia es que, ¿tú por qué sigues soltera? Yo, pues es que estoy buscando a mi Apolonio, que es el nombre del otro hermano de mi papá, y les da risa, o a mi Sergio, ¿no? Que son los nombres de mis tíos. O les digo, de mis tíos políticos, les digo, o a mi Filemón, se llama el esposo de mi tía. Y les da risa a mis primos, porque eso lo platico a mis primos de Oaxaca. Dice, bueno, en la otra sección hay un Filemón, te lo vamos a presentar, por favor, para que me pueda casar. Pero son cargas que tenemos y ya venimos. A quien también, si alguien fallece, yo no recomiendo que ponerle el nombre de alguien que falleció. ¿No? Falleció el tío que tomaba en un accidente. Entonces al bebé que nace le vamos a poner ese nombre, porque ya viene una carga. El nombre ya trae una carga. Entonces, esa es parte de la historia de vida, saber nuestro nombre. Esa es Entonces vamos a hacer la descripción de por qué nos llamamos así. Exactamente, ¿por qué se llaman así? Okay. ¿Por qué se llaman así? ¿No? Por una exnovia o por A mí mi nombre me lo escogió mi padrino, por una canción y... ¿La otra por qué? No me acuerdo. Por una escritora que le gustaba a mi mamá. Pero yo me iba a llamar Rosalba Ivonne, como mi mamá Rosalba Ivonne le gustaba a mi papá. A lo mejor también se llamaba así una exnovia, ¿verdad? Ya no supimos. Entonces, esa carga, ¿por qué? Y eso es de la historia de vida, conocer. A veces no sabemos por qué nos llamamos, por qué nos pusieron ese nombre. Es interesante saberlo dentro de la historia de vida y dentro de la cultura institucional. Yo que veo, yo que vi de Unilíder para poder inscribirme acá. Hablando de cultura institucional, y el trabajo final es la entrevista. Acuérdense, 5 minutos mínimo. Si ya tienen alguna entrevista, que han trabajado en alguna otra materia, la pueden representar. No pude cargar el video, no sé qué hice, de un trabajo de un cuatrimestre. Esa generación se fue antes de pandemia, que estaban todas hablando de un caso en específico, era una entrevista entre docentes. Les digo que lo trabajaba yo en equipo, pero había otro equipo que hasta al marido y a los hijos y todo agarraban de actores para el video. Entonces,
la entrevista que quieran, el tema que gusten. Puede ser a docentes, a padres de familia, a alumnos. Puedo entrevistar a alguien del pasado, así como Juan Gabriel se entrevistaba a él mismo, algo así podemos hacer. ¿Sí han visto esa entrevista? ¿Cómo estás? ¿No? Está interesante. Vamos a ponerla como ejemplo de que también podemos hacer algo así. No. Entonces el próximo fin tenemos clase normal y solamente son 2 trabajos para evaluar, ¿verdad? Sí. Gracias. De nada. Clase normal. Vamos a estar trabajando, obviamente, sobre la tarea. Vamos a hacer una tómbola, a ver quién nos las presenta. Vamos a hacer una rifa. Ténganlas presentes para que nos las compartan. ¿No? O todas, ¿cómo ven? ¿Por sorteo? ¿O por orden todas? Que a veces no vemos los trabajos de nuestros compañeros y está padre que los podamos ver. O yo decido, a ver, mejor díganme. Mejor díganme. Por al azar, escojo 7 o todas. Voten, escríbanme en el chat, voten. Al azar. Al azar 7 nada más. Voten en el chat. Vamos a ver, vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer la democracia. Ya saben, ¿verdad? ¿Cómo te encuentras? Bien, mejor. ¿Y tú? Si tú estás bien, yo estoy bien. ¿Estás listo para continuar? Sí. Extraño los shows, extraño mi mariachi, a los músicos, a los coros, a los bailarines, extraño los aplausos, mi gente, esa noche. Estás más delgado, te ves mucho mejor. Gracias. Te recupero, te supero. Me siento nervioso, siempre te meto amigos, siempre te nada. Pero tú siempre estás conmigo. Bien, dentro de la casa, me siento. Yo sin ti no puedo. Yo sin ti me muero. Por eso los dos debemos cuidarnos mucho. Yo estoy muy agradecido contigo, mira. Yo gracias a ti sé lo que soy. También soy lo que soy, tengo lo que tengo. Compartes conmigo tus alegrías, tus tristezas, tus formas de ser, tus shows, tus padres. Gracias a ti, yo como, yo vivo, yo tengo casa, casas, mira, son tuyas, así como son mis canciones, son tus casas, no te olvides. Te admiro, me cae bien, ¿estás listo para continuar, pues? Claro que sí. ¿Saben las fechas? Las recuerdo tú. Sí, mira, no he preparado aquí, ¿no? Mira, en Miami, septiembre 5, en Newport, septiembre 7, San José, septiembre 12, Los Ángeles, septiembre 18, 20, 21, Denver, septiembre 26,
Oakland, septiembre 28. Nada más. Pues, vamos. Entonces no lo habían visto, esa sí está bueno. Vamos a entrevista a sí mismo, ¿no? Y todos tenemos una dualidad, definitivamente. Todos. Y pues aquí con Gabriela tenía más y se entrevista. Al azar, al azar, al azar. Ok, entonces al azar. Para ponerle emoción a esto. Todas tengan lista ahí su video para compartir y va a ser al azar. Vamos a hacer una tómbola diferente para que sea al azar. Lo tienen ahí para compartirlo. De todas maneras, si ya lo suben, yo también lo voy a tener acá en la plataforma. Los que vayan subiendo, yo también la voy a tener abierta para cualquier cosa. Si ustedes no la pueden compartir, yo los tengo aquí en la plataforma. Otra duda, comentario, vamos bien. Ya vimos otro ejemplo de entrevista que también se puede hacer. Mínimo 5 minutitos, mínimo, máximo no hay. Y podemos ir haciendo eso. Ya está la tarea. Historia del nombre, porque están aquí estudiando pedagogía y su entrevista. Con eso vamos a evaluar. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, comentario, chicas? Se quedó al azar. A la suerte. Vamos a ver quiénes son las 7 afortunadas ganadoras de presentar dentro de 8 días su trabajo. ¿No? Si ya no hay dudas o comentarios, nos vemos la siguiente semanita. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. Y cómanse su antojo que hicimos, de lo que salió, vamos. Ya vamos a hacer. Cuídense mucho, nos vemos. Bonito fin. Gracias. Gracias, chicas. Gracias, Miss. Buen fin, gracias. Adiós.